guíanos y toma control sobre cada uno de nosotros. Es todo lo que te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento, mis hermanos, y vamos a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas, tengan muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Veo que un poco cansados o agobiados, no sé qué es lo que están pasando, como que ustedes no están convencidos de que ustedes están en la presencia del Señor. Pero amados hermanos, si Dios nos ha llamado, Dios nos ha invitado en este día porque hay algo especial, hay algo hermoso, algo lindo, lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida en este día. Amén. Aunque nos venimos un poco muy apurados, pues al venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿pero por qué? Porque hay un porqué, hay una necesidad, porque hay un propósito de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros nos apuramos, porque nosotros queremos alimentarnos de Dios, queremos alimentarnos de la palabra. Amén. Queremos alimentarnos de la palabra porque Dios nos quiere dar de beber, de comer de su palabra. Entonces nosotros, amados hermanos, andamos hambrientos, sedientos de la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios nos quiere alimentar en este día. Amén. Así es que, mis amados hermanos, el tema que vamos a estar meditando en este precioso momento se titula El propósito de Dios. ¿Por qué el propósito de Dios, mis amados hermanos? Porque Dios tiene un propósito en nuestra vida a cada uno de nosotros. Él tiene un propósito en tu vida, en mi vida, a todos nosotros, por el llamado que Él ha hecho en nuestra vida. No solo porque Él nos ha llamado, nos ha invitado o nos ha levantado, ¿dónde estábamos perdidos? ¿Dónde nos encontró el Señor? Pero no es nada más así, sino que Él tiene un propósito en nuestra vida. Pero a través de ese propósito hay un proceso, imagínense, hay un proceso donde nosotros entramos, en el Señor. Entonces este proceso, pues siempre hay luchas, siempre hay pruebas, problemas, dificultades que se presentan en nuestra vida. Entonces, pero a través de este proceso, entonces llegamos a cumplir el proceso que Dios quiere realizar con nosotros. Amén. Bueno, entonces saquen su Biblia. Quiero ver las Biblias. ¿Cuántos hermanos trajeron su Biblia? Levanten la Biblia. Amén. Entonces, si alguien no tiene su Biblia, entonces, pero se me olvidó o no he podido comprar, entonces allá atrás, entonces el hermano Ronaldo les pueden atender ahí con una Biblia. Pues ahí tenemos Biblia de venta, hay Biblias medianas, pequeñas, grandes. Entonces, como usted guste, entonces hay Biblias para que así nadie puede poner un pretexto. ¿A qué hora puedo llegar y a qué hora puedo regresar? No, aquí mismo hay Biblia. Pero si no pueden, entonces a la próxima, porque es muy importante de que nosotros, mis amados hermanos, que tengamos la Biblia. Mira, la hermana pues hasta en la cabeza puso su Biblia, mira, imagínense. Amén. Así como nos dijo el siervo del Señor que predicó en la mañana, es que un servidor que no anda con la Biblia es como que andas desarmado, dice. Imagínense. Por eso, mis amados hermanos, entonces vamos a la palabra del Señor, que vamos a encontrar la palabra de Dios en el libro de Génesis su capítulo 45 y su versículo 25 en adelante. O sea, busquen en Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 45 y su versículo 25 hasta el final, el 28. Cuando lo encuentran, digan amén. Bueno, vamos a dar reverencia a la palabra del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, mis amados hermanos. Subieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde estaba Jacob,
Su padre todavía le dieron la buena noticia. José vive todavía y es el que manda en todo el país de Egipto. Pero Jacob no se conmovió, pues no les creyó. Ellos repitieron todas las palabras que José les había dicho y les mostraron las carretas que José le habían mandado para que se trasladara. Entonces revivió el espíritu de Jacob y exclamó: me basta con saber que mi hijo José vive todavía. Iré donde él y lo veré antes de morir. Palabra de Dios. Amados hermanos, aquí vamos a escuchar un poquito de la historia de José y Jacob. A ustedes, mis amados hermanos, a nosotros que leemos la Biblia, sabemos cómo fue la historia de Jacob con sus hijos. ¿Alguien sabe cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 7. ¿No serán las 12 tribus de Judá? 12 hijos tuvo Jacob. Pero uno de ellos es lo que vamos a escuchar ahorita. Pero aquí hay una historia antes, hay una historia después. No vamos a escuchar una porción nada más, pero ya ustedes, como buenos cristianos, ustedes pueden desarrollar más. Pueden leer antes y pueden leer después hasta dónde terminó. Pero aquí nomás una parte vamos a meditar. Aquí va a entrar, o sea, el Señor en un proceso en la vida de Jacob con su hijo. Por eso el tema se titula El propósito de Dios. Aquí vamos a ver hasta dónde va a llegar Jacob con sus hijos. Dice así el primer versículo: subiendo de Egipto y llegaron a Canaán, donde estaba Jacob y su padre. O sea, los hijos salieron en busca de alimento, porque se hizo escasez de alimento en aquel lugar donde ellos vivían. Pero ellos menos pensaban, se encontraron con el hermano que se había según pues que se había muerto o desaparecido, pero que si no fue así, sino que era el rey de Egipto. Entonces, amados hermanos, y más adelante dice, le dieron la buena noticia: José vive todavía. O sea, los hermanos cuando llegaron de regreso, llegaron a su padre, le dieron la buena noticia que nuestro hermano vive. Pero Jacob no lo creyó. No lo creyó. Según que para él es una bendición, es una alegría, una emoción que los hermanos trajeron de Egipto para darle esa buena noticia a su padre. Pero él no lo creyó. Entonces, mis amados hermanos, es aquí donde se empieza el proceso. Entonces, mis amados hermanos, esta palabra apliquemos en nuestra vida actual. Apliquemos esta palabra en nuestra vida. Cuando hay una bendición, cuando hay algo bueno, hay una bendición que el Señor trae para cada uno de nosotros, pero a veces ya la duda surge. La duda surge como que no es cierto, pues quién sabe, a lo mejor, tal vez sí o tal vez no, pues ¿quién lo puede afirmar? Entonces, así pasó en la vida de Jacob en aquel tiempo. No lo creyó porque los hijos lo vieron con sus propios ojos, se saludaron, se abrazaron, hasta se besaron, dice, más antes. Si ustedes leen todo lo que es el capítulo
el capítulo 45, desde el 1 hasta el versículo final, ahí dice todo el detalle. Ellos le dieron la buena noticia a sus padres, pero el padre no lo creyó. Entonces, mis amados hermanos, pero aquí hay un propósito de Dios en la vida de Jacob. Entonces sigue diciendo, y es el que manda en todo el país. Imagínense nada más, que, o sea, José era el que tomaba autoridad sobre Egipto. Según que Faraón era el rey, pero también José, o sea, Faraón le dio autoridad a José también para que él puede tomar parte, puede mandar también, puede tomar autoridad sobre Egipto. Entonces, ¿cómo? O sea, si, hermanos, leemos más, ¿cómo fue la vida de José? No fue tan fácil. Él estuvo en la cárcel, él fue vendido, él fue masacrado por sus hermanos. Un sinfín de problemas que pasó en la vida de José en aquel tiempo. Pero ¿hasta dónde llegó? Llegó a ser ya como rey. Ya es el que mandaba con Faraón. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo Dios hace la obra? ¿Cómo Dios trabajó? ¿Cómo Dios conmovió en la vida de José en aquel tiempo? Pero aquí viene más lo que nos pueden enseñar. Y es el que manda en todo el país de Egipto. Pero Jacob no se lo conmovió, pues no les creyó. Por más que los hijos le hablaron que nuestro hermano vive, que nuestro hermano pues nos mandaron comida, nos mandaron alimento, ahora ya no vamos a vivir ya en la pobreza, en escasez de alimento, aquí ya va a haber pan, ya va a haber alimento en la casa. ¿Quién es el que nos mandó alimento para nosotros? Nuestro hermano, tu hijo. Pero Jacob no lo creyó para nada. Por eso, mis amados hermanos, a veces cuando Dios nos habla, cuando Dios nos enseña, cuando Dios quiere manifestar en nuestra vida, a veces cuando Dios quiere entrar en un proceso en nuestra vida, pero a veces la dureza de corazón o la duda o los problemas se pone bien duro en nuestra vida. Entonces Dios, cuando quiere hablar, Dios cuando quiere realizar algo bueno, sus maravillas, quiere realizar un milagro en nuestra vida, entonces, amados hermanos, la carne se pone duro. Entonces aquí, mis amados hermanos, es cuestión de que nosotros nos dejamos de ser guiados por el Señor. Cuando nosotros queremos que Dios haga obra, cuando Dios quiere realizar algo hermoso, algo bonito, cuando Dios quiere, o sea, que nosotros entremos en ese propósito, entonces nosotros tenemos que dejarnos de ser guiados por el Señor. Pero cómo Dios mueve las cosas, Él sabe, o sea, hacer las cosas. Aunque por más que Jacob no lo creía, los hijos lo explicaban, ellos le daban detalles, cómo fue, cómo tuvieron su encuentro, se saludaron, fueron bien atendidos y le mandaron comida, le mandaron de todo. Entonces ellos le mostraron a su papá, pues mira, tanta comida, tanta bendición, tanto alimento que nos mandó el hermano, entonces aquí está. Pero ni para nada el papá no lo creyó. ¿Qué quiere decir eso, hermanos, para nosotros hoy en nuestro tiempo? En nuestro tiempo presente, cuando Dios te habla, cuando Dios trae una bendición en nuestra vida, entonces, mis amados hermanos, a veces somos incrédulos o dudamos. ¿Quién sabe? Tal vez sí o tal vez no. Entonces, mis amados hermanos, pero ¿quién es el que pone eso en nuestro corazón? ¿Dónde surge? ¿De dónde viene la duda? Viene del mundo, viene del enemigo. Pero lo que viene de Dios, viene la alegría, viene la bendición,
viene el gozo, viene la paz. Es lo que viene de Dios, pero ya la duda surge, ya la dureza de corazón, la incredulidad surge en nuestra vida, lo que es la carne. Entonces eso no se puede manifestar la gloria del Señor. Dios no puede entrar en un propósito en nuestra vida de esa manera si tenemos el corazón duro. Pero aquí, mis amados hermanos, cómo Dios, estaba moldeando la vida, el corazón de Jacob, para que él sea convencido lo que va a pasar, lo que va a suceder, porque aquí le dan, la Biblia pues nos van a dar más detalle, cómo hasta dónde llegó Jacob, hasta dónde llegó a parar, hasta dónde terminó su vida. De todo modo, aunque en el principio fue algo duro, como que él no quería entrar en ese propósito de Dios, no quería entrar en ese plan de Dios. Pero pues lo que Dios dice, lo que Dios ha decidido de realizar con él, él tuvo que cumplir. Entonces, mis amados hermanos, lo que Dios ha planeado en nuestra vida, lo que Dios ha decidido de hacer con nosotros, se tienen que cumplir, mis amados hermanos. Aunque no queremos, aunque nos cuesta dejar las cosas del mundo, la dureza de corazón, nos cuesta dejar la vida carnal, la vida humana, lo que es la vieja naturaleza, nos cuesta, nos hace difícil de evitar, de olvidar. Pero cuando Dios quiere hacer algo contigo, cuando Dios quiere entrar en un propósito contigo, Él quiere realizar, quiere terminar ese propósito contigo, amados hermanos, por más que no queremos, pero un día Él llegará a realizar ese propósito con nosotros. Así como hizo la obra en la vida de Jacob, así mismo Él tiene que realizar con nosotros. Así como Él terminó esa obra con Jacob, así mismo Él tiene que terminar con nosotros. Amén. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Fuerte ese aplauso al Señor. Bueno, ¿qué más nos sigue diciendo? Ellos repitieron todas las palabras que José había dicho y le mostraron las carretas que José le habían mandado para que se trasladaran. Entonces revivió el espíritu de Jacob. Imagínense cómo en el principio Dios, Jacob no quería, se puso muy incrédulo, no creía lo que los hijos, la buena noticia que ellos trajeron, él no creía para nada. A lo mejor él tomó como una broma, pues ustedes me están bromeando. ¿Por qué? Por la incredulidad. Pero ya después ellos tanto repitiendo cuáles son las palabras bonitas, el saludo que José mandó para su padre, entonces al fin se conmovió el corazón. Dice, entonces revivió el espíritu de Jacob y exclamó: me basta con saber que mi hijo José vive todavía. Iré donde él y lo veré antes de morir. Palabra de Dios. Imagínense, hasta el fin fue convencido. Entonces ya escuché, ya oí, ya miré las pruebas, los alimentos, la comida que Él nos mandó. Entonces, antes, si de veras que mi hijo vive, entonces yo me iré inmediatamente de ir a ver a mi hijo antes de que yo me muera. Amados hermanos, es ahí donde empezó el proceso de caminar. Porque los alimentos que mandó José son los alimentos
de regreso porque ellos se fueron convencidos porque no había alimento en el lugar, en aquella región, en aquel pueblo donde José vivía con sus hijos. No había comida, no había alimento. Entonces por eso los hijos salieron en busca de pan de cada día. Pero como José estaba viviendo en un lugar donde no hacía falta nada, estaba viviendo en medio de riqueza, en medio de todo, no hacía falta nada. Entonces mientras que sus hermanos, su padre, estaban muriendo de hambre, entonces ¿qué fue lo que dijo? Entonces, ven, váyanse, lleven estos alimentos, estas comidas, para que ustedes tengan alimento de regreso, porque van a ir a traer ustedes a nuestro padre y aquí van a vivir conmigo y aquí vamos a vivir. Eso era el plan, el propósito de José con sus hermanos. Pero yo creo que no era su plan de él personal, sino era un propósito de Dios que se tienen que llevar a cabo, que se tienen que cumplir sobre esa familia. Por eso dice, me basta con saber que mi hijo José vive, todavía iré donde él y yo veré antes de que me muera. Si mi hijo vive, voy a ir a ver, yo mismo voy a saludar, yo mismo voy a abrazar, yo mismo voy a platicar con él. Ya. Amados hermanos, para Jacob es una gran bendición de tener ese encuentro con su hijo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué quiere decir para nosotros hoy en este día? Históricamente así pasó en la vida de Jacob con sus hijos en aquel tiempo. Pero espiritualmente así puede pasar con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Hoy en este día hay una gran bendición que el Señor tiene preparado para ti y para mí, para todo el pueblo. No solo para uno, sino que para todos, porque tú y yo somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Él tiene un propósito que Él quiere realizar. Hay un propósito que Él quiere terminar con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Él necesita de nosotros ahora? Es decir un sí nada más. Sí, Señor, aquí estoy. Que sea tu voluntad se haga en mi vida. Si antes era yo una persona muy duro de corazón, yo no quería acercarme ante tu presencia, yo no quería acercarme donde se predica, donde se alaba tu nombre, pero ahora, Señor, aquí estoy. Que sea tu voluntad se haga en mi vida, que no sea la nuestra, no sea mi propia voluntad. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere terminar, quiere realizar ese propósito en nuestra vida a cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, porque hay un destino de nosotros. Hay un destino donde vamos a terminar la vida, no vamos a terminar aquí. Humanamente aquí vamos a terminar, a lo mejor aquí vamos a morir. Sea donde quiera, en cualquier lugar donde vamos a estar, llegará el fin de nuestra vida. Hasta ahí llegamos. Pero este cuerpo físico, esta carne, pero nuestra alma tiene un destino, mis amados hermanos. No se quedará aquí, hay un destino. Pero para poder alcanzar ese destino, para poder alcanzar a ese lugar, entonces es muy importante de que nosotros entremos en ese proceso. Para alcanzar ese propósito, es que, mis amados hermanos, es muy importante de que nosotros entremos en ese proceso. Pero en medio de ese proceso de caminar en el Señor, hay luchas, hay pruebas, dificultades, enfermedades, problemas que se presentan en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestro caminar en el Señor, pero ni aún, mis amados hermanos, no nos pueden impedir. No nos pueden impedir, sino que tu mirada, tu confianza, tu fe está bien puesto en el Señor. No importa las luchas, los problemas, ataques del mundo que se presenten en tu vida, sino que tu confianza está puesto en el Señor. Amén. Porque para entrar en un proceso, mis amados hermanos,
No es nada fácil. No le estoy asustando ni espantando aquí, sino que es hablar la realidad. Para poder entrar a ese propósito, mis amados hermanos, tantas luchas, tantas pruebas, dificultades que se puede presentar en la vida. Pero es cuestión de que nosotros que tenemos que estar firmes, firmes en ese proceso para poder llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida, mis amados hermanos. Vamos a trasladarnos en el capítulo 46, ahí mismo abajito, en el siguiente capítulo, abajito nada más. Génesis 46, 1. Dice así, está muy cerquita, está muy pegado allí. Israel partió con todo lo que tenía. Entonces aquí ya no dice Jacob, sino que ya dice Israel, porque el mismo Señor lo cambió su nombre a Jacob. Era Jacob, pero ya cuando él entró en el proceso del Señor, Dios le cambió su nombre. Hoy ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Por eso aquí dice, Israel partió con todo lo que tenía y al llegar a Beerseba ofreció allí sacrificios al Dios de su padre Isaac. Imagínense, hermanos, Jacob ya entró en el proceso. Ya entró en el proceso de caminar para cumplir el propósito de Dios en su vida. Ahora ya marchó. No que estábamos escuchando pues que era un duro de corazón, que no creía, como que era mentira, como que eran cuentos lo que estaba escuchando. Pero al fin Dios lo conmovió su corazón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Es que marchó, lo que tenía quiere decir que se levantó con todos sus hijos, con toda su familia, con todo pues de la casa. Vámonos pues. Si allá está, no es, allá vive tu hermano, mi hijo, ahí vive, vámonos. Si allá no hace falta alimento, aquí estamos pasando momentos difíciles, sin alimento, sin comida, pero allá no nos va a faltar alimentos, vámonos. Amados hermanos, ¿cómo Dios entra en ese propósito con Jacob? Si apliquemos esta palabra en nuestra vida, mis amados hermanos, el por qué estamos en este país, mis amados hermanos. Para los jóvenes, los niños, nuestros jóvenes, los nacidos de acá, una gran bendición para ellos. Pero a nosotros que venimos en nuestro país, en El Salvador, en México, en Guatemala, ¿sabemos cuál fue nuestra necesidad? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Se presentó en nuestra vida, en aquel lugar, en aquel tiempo, allá en aquel pueblo donde yo nací, donde me vine, donde vino usted. Por eso Dios nos trajo para acá. Dios nos trajo para acá y aquí nos encontramos, nos unimos y nos convertimos en una sola persona, un solo pueblo. ¿Pero por qué? Porque hay un propósito que Dios quiere cumplir, quiere realizar con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. ¿Sí me entienden? ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Hermanos, aquí nos encontramos porque Dios ya sabía dónde vamos a terminar la vida. Sabemos dónde venimos, quiénes son nuestros padres. Pero cuando teníamos 7, 8 años, 10 años, yo creo que no teníamos pensado si algún día vamos a ir para Estados Unidos. Sí. Pero llegó, pues nos crecimos, entonces ya podemos ver lo que nos hacía falta allá en nuestro pueblo, lo que nos hacía falta en la casa. Entonces, pero allá dice que se gana dinero, allá no hace falta nada, dice. Entonces yo me voy para Estados Unidos. Me voy para allá y me voy para allá. Pero Dios sí nos trajo. Y aquí estamos.
Aquí estamos ya, estamos reunidos, escuchando la palabra, escuchando la voz de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Por eso ahora estamos reunidos, mis amados hermanos, y Dios se hace presente en medio nuestro a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito en tu vida, en mi vida, hermanos. Nuestro destino, mis amados hermanos, no termina aquí. Escuchen bien. Nuestro destino como cristianos verdaderos, cristianos auténticos, nuestro destino no termina aquí, sino nuestro destino continúa, mis amados hermanos. Ahora estamos recibiendo, estamos escuchando la voz de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Entonces, amados hermanos, nuestro destino no es aquí, sino que hay un destino hasta donde vamos a terminar. Para ese destino, por eso tú y yo estamos reunidos ahora recibiendo ese alimento, recibiendo esas palabras frescas que Dios está impartiendo en medio de nosotros a través de la Sagrada Escritura, mis amados hermanos. Cómo Dios nos quiere alcanzar, aunque por más que no queremos, nos hacemos incrédulos, ponemos bien duro el corazón, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Que es que ese propósito se tiene que cumplir. Cuando Dios dice una cosa, por más que no quiero, por más que me hago duro de corazón, pero Dios ya dijo que sí, así tienen que ser. Pero llegará ese día, llegará ese momento que Dios va a empezar a actuar en nuestra vida. Amén. Imagínense, dice que Israel llegó, o sea, él se sintió agradecido a Dios porque Dios lo quitó en aquel lugar donde él estaba pasando momentos difíciles con sus hijos, sin alimento, sin comida, sin nada, donde él estaba viviendo, pasando momentos difíciles. Dios lo quitó, lo movió ahí y lo trasladó para otro lugar, a otro lugar donde no hacía falta nada. Donde no hacía falta nada, es ahí donde Dios lo llevó. Entonces cuando él llegó en aquel lugar, él se sintió agradecido a Dios. Por eso dice la palabra, allí sacrificó, dice, y al llegar a Beerseba, ofreció allí sacrificio al Dios de su padre Isaac, porque su padre era Isaac. Entonces él ofreció sacrificio a Dios por todo lo que se está llevando a cabo en su vida. Y aquí se pone más bueno la cosa, así es que ponga mucha atención. En el principio, como que se echaba para atrás, todo era negativo, como que todo era cuento para él. Pero aquí en adelante se pone bien bueno la cosa. Lean su Biblia allí. O escúchenlo si no trajeron su Biblia. Dice: Dios habló a Israel durante la noche. ¿Con quién habló Dios? Bueno, ahora sí van a participar. ¿Con quién habló Dios en la noche? Con Israel. Bueno, aquí. ¿Con quién habló Dios en la noche? Amados hermanos, casi, o sea, la buena noticia que los hijos llevaron a su padre, él no mucho lo creía. Pero entonces cuando él llegó en aquel lugar, el lugar donde él va a estar con sus hijos, entonces el mismo Señor se vino y habló con él en la noche. Como les dije, aquí se pone bueno el asunto. Dios habló a Israel durante la noche en una visión. ¿Cómo habló? Ya nomás una persona está, ya se fueron todos. ¿Cómo habló Dios a Israel? Con una visión. Quiere decir que él estaba durmiendo con los ojos abiertos. Entonces, pues, él tuvo su visión
vio en su visión que Dios le estaba hablando. Entonces, ¿pero qué dice Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios a Israel? Dice, y le dijo, Jacob, Jacob. Así dijo Dios. Entonces, ¿qué dijo Israel? Dice, aquí estoy, contestó él. Ahí está. ¿Cómo? Imagínense, si meditamos, desarrollamos, reflexionamos, ¿cómo los dos se pusieron de acuerdo para platicar? Jacob, Jacob, dice, aquí estoy, dice. Ahí está. Aquí estoy, dice, contestó. Aquí estoy, dice. Y Dios lo prosiguió. Yo soy el Dios, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de bajar a Egipto. Ahí está el mandato, pues. ¿Cuál fueron las palabras de Dios a Jacob? Yo soy el Dios de tu padre Isaac. En otras palabras, yo soy el Dios que sirvió a tu padre, el Dios de tu padre Isaac. Y yo soy el mismo que estoy hablando contigo ahorita. Que tu padre fue un padre obediente para mí. Yo también, yo también quiero que seas un hijo obediente también. Si tu padre fue obediente para mí, y tú también tienes que ser un hijo obediente para mí. Eso significa esas palabras, que yo soy el Dios de tu padre Isaac. Ahí está. Amados hermanos, entonces quiere decir que Dios tiene un propósito en nuestra vida, mis amados hermanos. Él nos quiere usar, Él quiere actuar en nuestra vida. Él conoce cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando esa vida. ¿Realmente ya estamos, en ese proceso, ya estamos caminando o todavía no? O andamos para arriba, un día sí, un día no. Tal vez sí, pues cuando tengo tiempo pues voy a la iglesia, cuando no tengo tiempo pues de vez en cuando. Al fin y al cabo que ya no tomo, al fin y al cabo que ya no hago nada, ya no hago tanto, ya no soy una persona muy escandaloso como antes. Antes como era yo un escandaloso, pero ahorita ya no. Ya no. Hermanos, pero Dios tiene un propósito más grande todavía. Él no piensa solo por ti, ay, con tal de que tú te conviertes, con eso es suficiente. No, sino que Él tiene un sinfín de trabajo que Él quiere terminar, quiere acabar. Pero ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a realizar ese trabajo? Ese trabajo se va a realizar a través de ti, a través de mí, a través de nosotros, porque Él se quiere actuar a través de nosotros para llevar a cabo ese trabajo. Por eso el Señor, nuestro Padre Celestial, tiene un propósito en nuestra vida. Así como el propósito que Él tuvo con Jacob, con Israel en aquel tiempo, Él tuvo que terminar. Él tuvo que terminar. Si escucharon pues que Jacob no quería, se hizo incrédulo, pero a puro ley, Él tuvo que terminar con Jacob. Entonces, ahora en nuestra vida personal, amados hermanos, si Dios te habla, Dios pone en tu corazón que algo quieres realizar en el Señor, hágalo, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Él quiere actuar en tu vida. Pero alguien puede decir pero yo no puedo leer. Ay, pero si me paro ahí al frente me puedo desmayar. Amados hermanos, no hay necesidad que tú hasta que vienes a parar aquí ahí vas a servir a Dios. Se puede servir a Dios, se puede cumplir ese propósito de Dios en diferentes maneras. Amén. Dice aquí, no temas de bajar a Egipto. Es como que Dios conoce el corazón de Jacob, que él tenía miedo para
llegar a vivir en ese país, en ese lugar. Pero Dios dijo que no tienes que tener miedo. Bueno, dice, aquí estoy, contestó él. Y Dios le prosiguió, yo soy el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Y wow, imagínense. No temas de bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Quiere decir en una gran familia. Quiere decir que allí, en ese lugar, allí me voy a actuar a través de ti, a través de tu persona. Hay tanta obra que quiero realizar, así es que no temas de bajar allí, porque allí voy a estar contigo. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra para nosotros, mis amados hermanos? Que no tenemos que tener miedo de acercarnos a la iglesia. No tenemos que tener miedo de recibir un compromiso. Es que hay algo grande que Dios quiere terminar con nosotros. Hay algo grande que Dios quiere terminar con nosotros, mis amados hermanos. Él ya ha puesto su mirada en nuestra vida, en nuestra persona. Ay, pero no tengo tiempo. No quiero, es que no quiero compromiso. Hermanos, el mismo Dios habló a Jacob. Jacob negaba, pero ya en el momento pues fue convencido. Entonces dijo, no temas, allí voy a estar contigo. Quiere decir que cuando tú estás actuando, es que ahí voy a estar parado a tu lado. Cuando tú estás hablando me estás hablando a tus hermanos, a tus conocidos, quiere decir que ahí voy a andar caminando contigo. Cuando tú estás predicando mi palabra a alguien, quiere decir estoy parado a tu lado. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos realizando, estamos predicando, estamos cantando en el nombre del Señor, quiere decir que no estamos solos, sino el mismo Dios está con nosotros. Amén. ¿Ustedes están convencidos que Dios está con nosotros, está en medio nuestro en esta hora? ¿O solitos nosotros estamos aquí? ¿O no está Dios con nosotros? Amados hermanos, por eso hay un salmo que a mí me llama la atención. Si no me equivoco, Salmo 22 y 22, donde dice: yo te alabaré en la asamblea con mis hermanos, decía el Señor. Quiere decir que cuando nosotros estamos cantando, alabaré, alabaré, entonces el Señor es el mismo que está levantando la mano con nosotros también. ¿Sí? Quiere decir que cuando nosotros estamos cantando, alabando el nombre del Señor, quiere decir que el Señor está parado a nuestro lado, alabando, glorificando con nosotros también. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pues, no temas, yo estaré contigo. Quiere decir, no tengas miedo, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Ahí vamos llegando, culminando. Dice: yo te acompañaré a Egipto. Quiere decir que, históricamente, Egipto, la historia dice que era un lugar muy malo, donde el pueblo de Israel en aquel tiempo ahí fueron esclavizados. Era un lugar muy peligroso. Pero el Señor dijo: vívete allí, ahí voy a estar contigo. Quiere decir, yo te voy a cuidar. Cuando tú estás trabajando día y noche, ahí voy a estar contigo. Amados hermanos, cuando nosotros estamos en el Señor, vamos al trabajo, estamos en la casa, en la calle, pero cuando tú caminas, vives en el nombre del Señor, no importa lo que pasa a tu lado, no importa lo que sucede a tu lado, siempre el Señor es el que camina contigo. Ay, pero delante de mí se murió una persona, no sé por qué no me... Sí, cada quien con su destino. Cada quien con su destino.
Porque él mismo dijo, yo estaré contigo. Entonces quiere decir que el Señor está con nosotros, mis amados hermanos. No piensen que quién sabe, a lo mejor está o no está, saber dónde estará ahorita. Él no tiene vacación, no tiene fin de semana. El Señor es 24 horas, 7 días de la semana con nosotros. 365 al año, 366 a cada 4 años, si me entienden. Los que saben la matemática, los que saben que hay un febrero 29 en cada 4 años, ustedes lo saben. ¿Sí? Él es 7 días de la semana con nosotros y 24 horas al día. Él no tiene vacación, no tiene fin de semana. Él siempre, su mirada está puesto en nuestra vida. Por eso dice, porque el propósito, el centro del mensaje es que yo te convertiré en una gran nación. Entonces, el propósito de Dios en nuestra vida, mis amados hermanos, Él nos quiere convertir como un pueblo que alaba, que glorifica el nombre del Señor. A un pueblo que se aparta en el pecado, que se aparta en los problemas de este mundo, entonces solo se dedica en las cosas de Dios. ¿Hay pruebas? Obvio que hay pruebas. ¿Hay luchas? Es que hay luchas. Pero no podemos confundir las cosas, mis amados hermanos. En vez de cometimos error, ya decimos que es que así es mi vida. Es que así soy yo. Es que así hablo. Es que yo no tengo pelo de mi lengua. Es que mi lengua no tiene hueso. Eso no puede decir que es prueba, sino que así es tu vida. Es que no quieres cambiar, es otra cosa. Mis amados hermanos, cómo Dios obra misteriosamente en la vida de los padres de la fe en aquel tiempo. Él, ¿por qué nos trae esta historia? Él, porque así como Él actuó en la vida de los padres de la fe, asimismo, que fueron humanos también, hay momentos que se pusieron duro del corazón, aunque ellos no creían, pero al fin, de todo modo, fueron llamados por Dios, fueron elegidos y tuvieron que decir sí. Y al mismo tiempo con nosotros, por más que no quiero, me hago duro, pero cuando Dios dice que por más que no, hay tantos personajes bíblicos que podemos mencionar, pero cuando Dios quiere actuar a través de ti, por más que no quiero, es que tienes que hacer. La última frase dice: yo te acompañaré en Egipto y también te haré volver aquí. José te cerrará los ojos. Palabra de Dios. Con que Dios puso algo bonito a Jacob. Si tú vas a vivir aquí, yo te voy a traer a tu hijo. Antes de que tú cierras los ojos, quiere decir que antes de que te mueras, vas a ver, vas a saludar, vas a abrazar a tu hijo. El hijo que tanto querías, el hijo soñador, el hijo preferido, tu hijo el amado, que lo perdiste. Pero aquí lo tengo. Voy a traer y vas a hablar con él, vas a saludar con él y todo, y antes de que te mueras vas a encontrar a tu hijo. Qué bonito mensaje que Dios puso en la vida de Jacob. Más adelante, históricamente, para terminar, ¿dónde murió Jacob? Ahí mismo donde él llegó a vivir con sus hijos, ahí quedó. Ya no regresó para atrás, sino que donde él llegó el tiempo de que él se murió, hasta ahí quedó. Hermanos, así llevó a cabo Dios su obra en la vida de Jacob en aquel tiempo. Se llevó a cabo ese propósito. Entonces, mis amados hermanos, si el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que trabajar, hermanos y hermanas, no digas no, sino que sí, Señor, aquí estoy.
Por eso el lema de este aniversario, de este evento, el lema: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, cuando Dios nos está hablando a través de su palabra, ponte atención nada más. Sí, Señor, háblame, que tu siervo escucha. O que se haga tu voluntad, Señor, que no sea la mía. Aquí estoy. Ahí vas a ver cómo Dios te va a estar usando. Nomás déjate en las manos del Señor y Dios va a empezar a actuar en tu vida. Amén. Bueno, pónganse de pie, vamos a orar un momento. Vamos a orar un momento, pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendita palabra. Entrégate en las manos del Señor. Si Dios tiene un propósito en tu vida, Dios te quiere usar así como Él usó a los padres de la fe. Hermanos, déjate en las manos de Él y Él sabrá. Voy a predicar, es que vas a predicar. Voy a orar, es que vas a orar. No, es que quiero ser músico, es que vas a ser músico. No sé qué trabajo te va a poner el Señor. No, déjate en las manos del Señor. Por eso dice: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Ya Él se encarga de acomodarte en el lugar adecuado donde te va a usar. Padre bendito, Padre celestial, en este precioso momento, Señor Dios todopoderoso, te damos gracias, te damos gloria en tu nombre en esta preciosa tarde, en esta maravillosa hora, Señor. Un día tan hermoso, tan lindo. Un día, Señor, donde cual estamos viendo tu bendición. Un día muy festejado, Señor, donde cual, Señor, estamos gozando, escuchando tu bendita palabra, recibiendo este alimento espiritual. Gracias, Padre bendito, Padre celestial. Gracias, Padre celestial, porque este mensaje, Señor, nos habla el propósito de la vida. Señor, cada uno de nosotros, tú tienes un propósito en nuestra vida. Quiere decir que no estamos aquí para perder tiempo. No estamos viviendo en este mundo solo por vivir, sino que hay algo que tú quieres realizar con nosotros. Hay algo, Señor, que tú quieres